Seguimos. Bueno, estamos aguardando la presencia del doctor Gustavo Subía, porque me gustaría compartir con él este tipo de conceptos, este tipo de argumentos, como hemos coordinado esa nota. Ya se está conectando con nosotros. Es impresionante ver estas cosas. Hay otro tema, por ejemplo, que también tergiversa el orden jurídico, que es que por la sola denuncia de una mujer de violencia doméstica, el hombre sea considerado culpable, violándose el principio de nuestro orden jurídico de la presunción indubio pro reo. Es decir, primero presume nuestro Estado que somos inocentes y tenemos que demostrar el que denuncia si es culpable. Pero acá es al revés. Pasó cerca de mi familia, ¿no? Un médico honorabilísimo, su ex mujer lo denuncia, que además es una coimera, hablando claro, lo denuncia por violencia y el tipo que trabaja todo el santo día cuidando a sus hijos quedó preso 24 horas. Terrible. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar. Buenos días, Rubén, encantado. El tema que usted está tratando ahora de repente está ligado con el tema que yo pensaba tratar, el tema probatorio en materia de los delitos de lesa humanidad o contra los derechos humanos, donde también han cambiado los parámetros. Y si quiere empezamos por ahí. Hoy yo tenía pensado dos temas, tratar de acuñarlos. Sí. Uno vinculado a la materia probatoria justamente en delitos de lesa humanidad. Y el otro vinculado a la historia de la ley de caducidad con dos referéndums, con una declaración luego de inconstitucionalidad después de los referéndums y con todo un matete en cuanto a entender la interpretación de todo este problema que ha venido para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pero de repente el tema probatorio es interesante. En los Bien. delitos de lesa humanidad yo creo que se violan en muchos casos principios básicos en materia probatoria clásica del derecho penal. El derecho penal clásico, liberal, se ve violado en múltiples oportunidades cuando se va a valorar la prueba en este tipo de delitos. Obviamente hay fiscales que están muy motivados por este tipo de delitos, inclusive por circunstancias personales, y en oportunidades han habido manifestaciones expresas en cuanto a vulnerar determinados principios básicos. Una vulneración expresa muy concreta fue la que llevó a cabo la doctora Mota, que fue removida de su cargo en oportunidad que se produjo una serie de desmanes en la Suprema Corte de Justicia, donde yo estuve llamado a intervenir. Ahora salió la sentencia condenando a varios partícipes, y la doctora Mota en una sentencia establecía la condición de obsoleto del principio de inocencia. Es decir, sabemos que el imputado no está obligado a declarar en su contra. Esa no obligación a declarar en su contra sostiene lo que se denomina el principio de inocencia, y la doctora Mota innova, modifica las reglas del derecho penal clásico, sosteniendo que ese silencio del indagado puede ser tomado en su contra y no como el derecho penal habitual sostiene, que debe ser respetado en la no autoincriminación. Ahora, ¿la doctora Mota crea ese concepto? No, no lo crea. Yo estuve indagando un poquito y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, inclusive yendo más hacia adelante, que muchas veces se puede dar la inversión de la carga de la prueba cuando hay una denuncia contra un Estado. El Estado tiene que demostrar que es inocente y no basta con que el actor tenga a su cargo esa demostración. En parte es comprensible porque los actores, generalmente personas independientes, aunque muchas veces están agrupados ideológicamente en asociaciones, pero el actor tiene menos capacidad que el Estado para hacer una demostración probatoria. Entonces, la Corte sostiene, llegando a un extremo, que el denunciado tiene que demostrar su inocencia. En el caso que usted citaba recién del médico de esa persona, que yo desconozco el caso, pero sería como que el indagado debe demostrar que él es inocente y no el acusador con pruebas tiene que declarar o demostrar de que es culpable. Es una locura. Del punto de vista del derecho penal liberal clásico, es una locura. La doctora Mota sostuvo esto en momentos en que fundamentaba
los principios, la obsoleta calidad del principio de inocencia, sostuvo esto y fue muy criticada en la época. Pero numerosos fallos posteriores y acusaciones fiscales en materia de delito de lesa humanidad incurren en el mismo problema, es decir, incurren en sostener de que los indicios son suficientes para la condena y no arribar a la plena prueba. ¿Qué es una plena prueba? La plena prueba se constituye en el momento en que no tiene duda razonable la misma. Por ejemplo, yo sostengo que este muchacho es el que me rapiñó porque mide unos 70, es morocho y está vestido de oscuro. Eso es un absurdo desde el punto de vista de lo que es la prueba razonable. Porque que mide unos 70, que es morocho y que está vestido de oscuro, debe de haber 10.000 en el Uruguay en este momento. Entonces, lo que admite duda razonable no es plena prueba. Bueno, en materia de derechos humanos, en el caso, por ejemplo, del procesamiento del general Dalmau, se tuvo en cuenta, y así se sostiene en la requisitoria fiscal, que un testigo dijo que un militar había sostenido que al cabezón se le fue la mano. Como a Dalmau lo denominaban el cabezón, esa manifestación ni siquiera del testigo, el testigo era de oídas, de lo que escuchó decir a un soldado, al cabezón se le fue la mano, es tomado como elemento para basar la imputación del general. En esa, cuando era alférez, obviamente, en otra época de su vida. Eso es un elemento totalmente indiciario. Es un elemento que no puede ser considerado probatorio porque no solamente es un testigo de oídas, y el testigo de oídas no tiene valor en el derecho penal clásico, sino que además es un testigo que está referenciando un hecho que puede ser completamente tergiversado por otros hechos. Entonces, la duda razonable en los procesos de lesa humanidad, en los procesos de violación de derechos humanos, en los procesos de crímenes cometidos con la dictadura, que hago un paréntesis, en los que hay prueba que se castigue cuando se habilitaba por la ley de caducidad hoy derogada, porque ahí tenemos otro problema que es el tiempo y la prescripción, pero cuando la prueba es totalmente endeble, es indiciaria, es menor, entonces no puede sostenerse que existe una plena prueba. Sucede, quiero resumirle porque daría para mucho más, hay otros casos. En el caso de la Además, doctor, en esos casos, por ejemplo, quizás se pueda aducir la argumentación de que la ley de caducidad fue plebiscitada, ¿no? Hay todo un tema ahí, que de pronto dejó correr el tiempo para determinados crímenes, pero en ese caso, según el Estatuto de Roma, serían crímenes más bien de Estado, no de lesa humanidad, de crímenes de Estado. Porque el crimen de lesa humanidad, nuestro Estado lo suscribe en 2006 y por un principio del derecho penal es aplicable de ahí al futuro, no para atrás. No tal, el principio de la no retroactividad es un disparate. Lo hablé en forma coloquial para que se entienda, pero el Estatuto de Roma, que es el que establece los delitos de lesa humanidad, y que el Uruguay, en la ley 18.026, intentó justamente ayornar a nuestro derecho, establece el Estatuto de Roma claramente en el 98. Y sin embargo, en el Uruguay se intentó darle la retroactividad que luego la Suprema Corte de Justicia dijo que era inconstitucional. Porque se le quiso dar la retroactividad, que usted lo publica muy bien, a través de una ley que crea las fiscalías especiales de delitos de lesa humanidad, además. Claro. O sea, es una ley que contraviene el orden jurídico en nuestro país. Y fue intentado declararse la inconstitucionalidad de esa creación de las fiscalías sin éxito, pero vamos a también entender, y ahí nos vamos hacia el otro tema macro, que es la evolución histórica de toda la ley de caducidad, de cómo a pesar de 2 referéndums que ratificaron su vigencia, la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, la declaró inconstitucional y una ley emanada del Parlamento por una mayoría circunstancial del Frente, que la tuvo en el 2011, nuevamente la declara, la deroga y nuevamente violando un principio de certeza jurídica que es que durante 20 años, con 2 plebiscitos mediante, debe ser un caso único en el mundo, esa ley tendría que estar vigente.
Sí. Pero yendo Es a... como si en Argentina, doctor, se derogara la ley de obediencia debida o el nunca más. No ha pasado en ningún país, en Brasil tampoco. Se viola el principio de certidumbre jurídica. Bueno, pero hay que reconocerle a los grupos organizados de la izquierda que a pesar de los pronunciamientos populares siguieron trabajando en forma insistente, puntual, en determinados ámbitos y lograron, cuando tuvieron la mayoría circunstancial en el 2011, la derogación de una ley que había estado vigente en el país. Incluso Mujica derogó por decreto todas las decisiones administrativas que al amparo de la ley de caducidad, que generalmente es mal entendida, porque la ley de caducidad establece que la consulta al Poder Ejecutivo es por las circunstancias de su artículo segundo, y es cuando hay una persecución específica de enriquecimiento del autor eventual de delitos cometidos en la dictadura. Entonces, además de ser malinterpretada, esa ley fue ratificada en 2 oportunidades y penal. Pero le termino rápidamente, a ver si nos da el tiempo, desconozco. No, sí, tenemos 15 minutos todavía. Bueno, entonces, determino la parte de la materia probatoria en delitos cometidos eventualmente en la dictadura, la materia probatoria como se ha ido de los parámetros habituales de plena prueba donde no exista duda razonable, y la materia indiciaria, cuando no arriba el concepto de plena prueba, se tiene como suficiente para la aseveración de determinados eventos en consonancia con una doctrina de la Corte Internacional de Derechos Humanos que rompe, destruye los principios clásicos de derecho penal liberal. No importa que existan meramente indicios, sino que los fiscales en muchos casos, no en todos, porque el sistema judicial también ha tenido sus condescendientes respuestas o sus represoras sentencias para ese tipo de manifestaciones. Ha habido tribunales que han revocado sentencias basadas en estos elementos indiciarios, y hay que destacarlo, y eso es positivo, pero existe mezclado situaciones donde se desconocen los conceptos del derecho penal ortodoxo y situaciones donde, por el contrario, se reprime a los operadores que han actuado fuera de ese derecho. Doctor, ¿le puedo cambiar semánticamente el léxico el derecho liberal ortodoxo? ¿Puede caber la pregunta, ¿el derecho vigente es el derecho vigente en nuestro orden jurídico? Es el derecho vigente. El principio de inocencia es un principio constitucional. Y el principio de la carga probatoria, cuando no hay duda razonable o no hay duda o hay convicción ya muy fuerte parte del juez por la carga, es vigente. Es vigente, es el concepto a eso quería ir. Es el concepto básico que está en nuestro Código de Proceso Penal. Código Penal cuando referencia a la sana crítica. La sana crítica es el proceso intelectual por el cual se arriba a una conclusión probatoria en virtud de la inexistencia de la duda razonable. Bien. Los procesos de estas naturalezas han violado y violan la sana crítica partiendo de la base de un hecho cierto. Es difícil probar 40 años después, 50 años después, es dificilísimo probar responsabilidades, pero en la duda tendría que ser a favor del reo la duda. Sin embargo, la duda se toma en contra del reo y el elemento indiciario pasa a ser plena prueba porque se carece de la prueba, plena prueba, y de esa forma se logra la condena. Pero yo insisto, en ese caso esa prueba podrá funcionar en el concepto de pronto de ver si hay crímenes de Estado, pero no de lesa humanidad. Están mal juzgados por el crimen de lesa humanidad. Bueno, pero quiero ir a otro tema. La Corte declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la 18.026 porque justamente establecían los delitos, de la 18.861, perdón, porque establecían los delitos de lesa humanidad. Que así lo dice el Estatuto de Roma, doctor. Artículo 11 dice que serán aplicables al momento de ser legislados, es decir, cuando suscribe el Estado al Estatuto, pasan a ser vigentes en el orden jurídico y a futuro. La imprescriptibilidad es a futuro, que también escuché el disparate, son imprescriptibles, es a futuro, no ha pasado. En derecho penal siempre son los delitos a futuro, porque se supone... Le cierro este informe. El Estatuto de Roma también dice que la prueba debe ser suficiente y precisa
O sea, establece los mismos criterios que nuestro orden jurídico. Y que no puede ser juzgada una persona por convicción, por indicios o por sospechas. Eso dice el Estatuto de Roma. O sea, está viciado por todos lados. Pregunta que yo le hago, como le hago a usted, ex fiscal y doctor en Derecho. ¿No cabe la posibilidad en este caso de recusar ese tipo de jueces? No hay recusación. ¿No está viciado de nulidad ese juicio? Bueno, los tribunales han modificado determinadas sentencias en oportunidad de que los tribunales entienden que obviamente esa prueba indiciaria, esa prueba menor, no es suficiente como para llegar a la conclusión. Pero hay otros tribunales que entienden que es pertinente. No se olvide, y aquí entramos en un problema ideológico, que casualmente, voy a ser malo en lo que digo, pero que casualmente la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado se dio en el 2009. Es decir, después que el Frente Amplio había asumido el poder. Claro. Digo, ¿es una casualidad? Sí, es una casualidad, pero existen. Y 2 años después, el Parlamento con la mayoría circunstanciales la deroga. Entonces, hay ciertos... ¿No será momento ahora de hacer lo mismo? Entonces, derogar esta ley de fiscalía. Hay ciertos operadores políticos, como el presidente Mujica, que dijeron que lo político está por encima de lo jurídico. Lo han dicho operadores de izquierda. Lo dijo Lenin, ¿no? Ya Lenin decía eso. O sea, no inventó nada. Y los romanos, los romanos que lo han dicho todo, los romanos lo dijeron todo. A los romanos yo los perdono porque crearon el derecho prácticamente, son los creadores del derecho, los romanos. Será mi sangre italiana, no sé. Pero, doctor, una pregunta capciosa, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así, ¿no? Se llama el instituto. Sí. ¿Está preocupada por ver si el Estado cubano demuestra su inocencia respecto a la violación de derechos humanos? Y Venezuela también podría estar. Lamentablemente lo ideológico está permanentemente signando. Y hay una combinación de tuya, Héctor, o de tuya, mía, que muchas veces operan los operadores nacionales cuando remiten a la comisión, a las convenciones internacionales. Hay un juego sistemático, pero que hay que reconocer muy eficiente al momento de tratar de demostrar estos problemas. Sí, son un tiki-tiki marxista internacional que juega muy bien. Es un Barcelona. Hay que tener un Real de Madrid al lado liberal, porque si no... Y sabemos que quienes avalamos el principio o los principios del derecho penal liberal no trabajamos en esa forma exhaustiva en que ellos trabajan. Es decir, en materia probatoria, entonces, hay enormes deficiencias. Algunos tribunales han revocado sentencias, otros no, pero lo que uno visualiza, y por eso no generalizo en la totalidad de operadores fiscales o judiciales, no generalizo, pero sí visualizo de que hay determinadas actos, determinadas conductas que son altamente vulnerantes para el sistema penal liberal. Ahora, es entendible, le repito con eso, de que a 40 años, 50 años de los hechos, la prueba acabada, la prueba fuera de la duda razonable, no existe. Entonces tienen que apelar a estos mecanismos convictivos más que nada, y sobre todo el fiscal Percivale, de quien tengo un muy buen concepto, hemos sido compañeros de trabajo, pero tenemos obviamente en las antípodas nuestro pensamiento al respecto, ha establecido que hay una elaboración colectiva de determinados eventos históricos que llevan en esa construcción colectiva muchas veces a que el decir de la víctima tiene que ser acompasado con una estructura histórica que le da el operador, obviamente en forma subjetiva a estos hechos, y de esa forma los complementa para tratar de llegar a ese pronunciamiento probatorio. O sea, es algo así como una prueba cooperativa, como una construcción cooperativa socialista. Es doctrina Zaffaroni, todo el cooperativismo está en eso, ¿no? Porque ellos son cooperativistas en todo. O sea, hay una construcción colectiva que puede llevar a que eso sea efectivamente así. En la construcción colectiva puede estar que la víctima es incapaz de hacer un reconocimiento fehaciente, pero por esa construcción histórica colectiva se puede llegar desde otras vertientes para demostrar que esa persona presumiblemente es responsable de los hechos. Una aberración. No se lo niego desde el punto de vista racional,
pero sí se lo niego del principio, desde la posición de garantías que tiene que tener el derecho penal. Hoy a cualquier rapiniero que detenemos le ofrecemos muchos más garantías que las que les ofrecemos a los presuntos autores de delitos de hace 40, 50 años. ¿Por qué? Porque hay una construcción intelectual, ideológica, establecida a ese efecto. Y la garantía probatoria que da nuestro orden jurídico liberal es la especificidad de la prueba, que sean datos contundentes, específicos, puntuales. Que no quede la duda razonable. Que no quede la duda razonable. Y apunta mucho a ese concepto de que hay mucho dato específico. Uno hasta lo ve en películas de espionaje o de investigaciones judiciales. Se tiene que reunir tanto elemento probatorio para efectivamente identificar al sujeto activo de ese delito, o al cómplice, o al autor. Quédese con lo siguiente. La posibilidad de que el autor sea una persona, porque es morocho, mide 1,70 y está vestido de oscuro, no sostiene la posibilidad de inexistencia de duda razonable. Hay duda razonable. En materia de violación de determinados derechos en el periodo de la dictadura, donde hubo excesos, por supuesto, y ya soy claro, donde hubo excesos y en cuanto corresponda deberán ser sancionados, pero que el sallo probatorio se amplíe en connivencia con la Comisión. La carga probatoria es del imputado, una aberración, una irracionalidad. Usted tiene la carga de demostrar que es inocente. ¿Cómo altera el orden jurídico de nuestro debido proceso. Pero además, es lo que se llama la prueba imposible. Demostrar que uno es inocente es prueba imposible porque corresponde al que acusa la demostración de los eventos, si no estaríamos, como dijo Jorge Valle, en oportunidad. Pero volvemos Pero ¿sabe a qué sistema jurídico volvemos? Retrocedemos miles de años y vamos al sistema jurídico del Sanedrín hebreo o del derecho romano cuando tenía que demostrar Jesús que era inocente. Estamos en ese sistema. Es increíble. Doctor, da para mucho, ¿no? Esto da para mucho. Bueno, y nos quedó pendiente hacer la historia de la ley de caducidad, con los dos referéndums mediantos, con las declaraciones de inconstitucionalidad, con las no declaraciones de inconstitucionalidad durante 20 años, la ratificatoria de la vigencia de la ley durante innumerables constituciones de la Suprema Corte de Justicia ya en democracia, y luego el San Benito de que es inconstitucional y que empieza a correr los plazos a partir del 2011 en una suerte de alongadera permanente de los plazos para la persecución de estos delitos, que lleva a la falta de seguridad jurídica total en este momento en materia de persecución de estos delitos. Doctor, vamos con ese tema para la próxima, si le parece. No registro la hora, estamos en la salida. Quedamos justito, 11:57. Vamos con ese tema el próximo viernes, si le parece. Acá estoy transpirando, ha sido una verdadera odisea, más allá del placer de conversar con usted, porque la temperatura... Tremenda. La próxima la voy a hacer sin camisa, como estoy obviamente viviendo en este momento todas las 24 horas del día. Un placer. Doctor. Igualmente, un placer. Que ande bien. Que pase muy bien. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros, un tema enorme, y venimos ya entonces para el final del programa. Nos vamos prácticamente. Les digo a todos ustedes que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, que está por ahí el bicho circulando. Y nos reencontramos el próximo lunes para intentar saber, para preguntar en dónde estamos. Chao.